¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de la Barra de Universitaria de Educación Continua de la UNAM. Como ustedes saben, este programa es realizado gracias al apoyo de la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Dirección de Educación Continua de la misma universidad. Mi nombre es Enrique Galindo y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la titular de este programa, la maestra Montserrat Gamboa. En esta ocasión contamos con una serie de programas con el apoyo del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos programas serán titulados La importancia de la geofísica en nuestra vida cotidiana. Como ustedes ven, el tema es muy interesante, es de mucha importancia para todos nosotros, dado que vivimos en una zona que tiene mucha relación con la sismicidad y todo lo que los geofísicos estudian acerca de ello. Para poder llevar adelante este programa contamos con la presencia de dos investigadores del Instituto de Geofísica que nos van a hacer el favor de ilustrarnos con todos los conocimientos que ellos han acumulado en todos sus estudios profesionales. En primer lugar, contaremos con la presencia de la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, que ella es investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica. Bienvenida. Enseguida presentaré al ingeniero Gerardo Cifuentes, académico del Departamento de Geomagnetismo y Exploración también del Instituto de Geofísica. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, qué bueno que están con nosotros. Pues bien, el programa de hoy es ¿cómo se estudia un volcán activo? En esta ocasión hablaremos entonces de esta actividad que de vez en cuando nos llama la atención y nos sorprende de los volcanes. Y para entrar en materia de una vez empezamos a preguntarle a Ana Lilian, ¿cómo es que se estudia un volcán activo? Que es el tema de este programa. En especial tenemos un volcán muy cerca que es el Popocatépetl y pues nos gustaría saber qué tipo de estudios se hacen al respecto. Bueno, primero tenemos que ver las características del volcán que queremos estudiar. Como sabemos, bueno, el Popo está en la parte central del país, cercano a la Ciudad de México y la ciudad de Puebla. Siguiente. Y es un volcán que mide casi 5,5 kilómetros de altura. Esto le da ciertas condiciones importantes porque cuando tenemos ciertos tipos de flujos, pues obviamente con un volcán tan alto y con cierta pendiente, pues tiene una distribución, tiene una propensión a la distribución mucho mayor que en otros volcanes que tuvieran menor altitud o que fueran más pequeños o que tuvieran menor pendiente, como mencionábamos. La siguiente. Ahora, cada volcán tiene su estilo de erupción. Hay volcanes, por ejemplo, como el Etna. O sea, estas fotografías son de una de las erupciones donde vemos en la parte superior que se está formando una fuente de lava. Y en la parte inferior todavía podemos ver ahí unas partes rojas entre las piedras estas, que es un derrame de lava que todavía está fluyendo. Ahí en esa fotografía yo me acuerdo que se oía el sonido, así que iba avanzando la lava. Pudimos medir en ese derrame de lava en el volcán Etna una temperatura de 950 grados en ese derrame en ese momento. Hay otros volcanes o inclusive otras etapas de las mismas erupciones donde en vez de lava el magma sale de manera más violenta. Aquí vemos las trayectorias de los diferentes proyectiles. O sea, esos fragmentos que van cayendo son los que van dibujando en la parte inferior del dibujo, bueno, de la fotografía, cómo van cayendo estos pedazos de magma. O sea, el magma, de hecho, se puede salir, o sea, puede salir en forma de lava o puede salir de manera incandescente, como vemos aquí, como en pedazos grandes, que se ven como las trayectorias que veíamos aquí, o en pedazos muy finos, como la ceniza. ¿Qué es el magma, perdona? ¿Qué le llaman ustedes magma? Bueno, el magma es el material que viene fundido de la parte interior de la Tierra, que tiene una composición normalmente de un silicato, y que este material es el que se va enfriando, se va solidificando y que va formando a las rocas volcánicas, o si se forma adentro de la Tierra, forma rocas intrusivas. Entonces, todos estos productos de los volcanes provienen de un magma. De un magma, bien. Sí, entonces comentaba que el estilo de la erupción es fundamental para entender cómo funciona un volcán. O sea, primero decíamos, bueno, la primera fotografía que mostramos del Etna, que hay volcanes que producen lavas, la otra fotografía, la segunda que mostramos,
que tiene estos proyectiles, y también un tercer tipo de erupción, si podemos mostrar, que donde se presentan nubes ardientes o flujos piroclásticos. Y obviamente, como el nombre lo indica, pues son erupciones mucho más violentas, donde los piroclastos, o sea, estos fragmentos, los piroclastos realmente son fragmentos de roca o gotas de magma. Las que veíamos en la otra fotografía eran más bien de fragmentos incandescentes, ¿no? Pero este material hecho fragmentos, junto con los gases, presenta la siguiente, presenta una explosividad bastante grande que fluye por las laderas. Entonces estas erupciones, estas dos fotografías son del volcán de Colima, y antes que podamos nosotros pensar en estudiar la distribución de los productos, pues tenemos que tener claro qué tipo de erupciones hace el volcán o si tiene diferentes tipos de actividad. La siguiente. En especial para el Popocatépetl vemos que es un volcán muy grande, entonces ha tenido muchos tipos de erupciones diferentes. En la parte superior podemos ver algunas de los derrames de lava. También se ve que ha tenido erupciones con ceniza, o sea, como los balísticos estos que también mostrábamos en las fotografías anteriores. Pero este volcán en particular nació sobre la cicatriz del antiguo Popocatépetl. Ese cerro que vemos en la parte derecha, superior derecha, es un antiguo volcán que se colapsó, y que entonces el Popocatépetl actual nació sobre este volcán, y todas estas otras erupciones han ido continuamente haciendo que crezca el volcán con todas estas erupciones diferentes. Esto significa entonces que un volcán se va desarrollando y va cambiando a lo largo de la historia. ¿Tiene una historia los volcanes? ¿Cómo se reconstruye esa historia? Sí, la siguiente fotografía, por favor. O sea, una de las primeras cosas que tenemos que hacer en los volcanes es mapear la distribución de los productos. Y esto lo hacemos también con la participación de muchos de nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquí es una de nuestras estudiantes del programa de los jóvenes a la investigación, y también uno de los investigadores del Instituto de Geografía, con el cual hemos colaborado durante mucho tiempo, con el doctor Lorenzo Vázquez. Y en particular hemos mapeado muchos de estos depósitos. Esto consiste en ver la distribución, hacia dónde cayeron los diferentes fragmentos, qué espesor tienen estos diferentes depósitos. Y como vemos en la fotografía, también estos depósitos son muy importantes para ver. En la parte inferior, por ejemplo, vemos que toda esta zona de hortalizas y frutales y toda esta zona de Puebla, pues precisamente está sobre los suelos que se derivan de todos estos depósitos volcánicos. Entonces, teniendo la parte de la historia volcánica, o sea, podemos reconstruir también, o sea, aparte de los depósitos antiguos, podemos ver algunas cuestiones con registros históricos, por ejemplo, registros recientes de artículos científicos, por ejemplo, de crónicas. También tenemos que irnos en muchos casos, como en el Popocatépetl, a los códices. Y con esta información pues tenemos, digamos, la historia reciente, pero la historia más antigua, la parte más antigua de hace varios miles de años, pues eso lo tenemos que hacer mediante el mapeo y después fechamiento. Y para esto podemos utilizar diferentes métodos de fechamientos, como son el carbón 14 o termoluminiscencia. Ahora también ya se usa para este tipo de depósitos recientes. Algunos a veces funciona con estudios de argón-argón, o sea, diferentes métodos que se usan para ver las edades ya más antiguas. Entonces, si tenemos ya el estilo del volcán, la distribución de los productos y las edades, pues entonces ya podemos hacer una cierta reconstrucción de la actividad. Qué interesante. Pero yo creo que además de estudiar los aspectos de la estructura del volcán, también hay que estudiar otras cosas más externas, por ejemplo, las que nos afectan. Un mapa de dónde hay zonas de peligro, ¿eso se hace? ¿Cómo se hace? Exactamente, el mapa de peligros que hicimos para el Popocatépetl precisamente se basó en los estudios que se hicieron de la distribución de los productos en el campo, de la reconstrucción histórica que mencionaba, de toda esta revisión, y aparte de los fechamientos que se obtenían para ver qué tanto recorrían cierto tipo de depósitos en erupciones, cada cuánto estaban espaciados. Y el mapa de peligros
precisamente tratamos de plasmar 3 diferentes tipos de escenarios. En la parte central pusimos las zonas propensas a ser afectadas en una erupción con nubes ardientes, como la fotografía aquella que mostramos del volcán de Colima, que obviamente son fenómenos bastante peligrosos, pero que por eso precisamente se está monitoreando el volcán. En la parte inferior derecha tenemos la distribución de las cenizas, hacia dónde van los vientos, hacia dónde llevan las cenizas esos vientos, y entonces en qué ciudades vamos a tener mayor caída de ceniza. Y en el recuadro derecho es la reconstrucción de ese volcán antiguo sobre el que nació el Popocatépetl, hacia dónde se rompió y hacia dónde se distribuyeron esos productos, que realmente eso es un fenómeno que es mucho menos recurrente en el tiempo, o sea, eso es un fenómeno que ocurre con precursores de deformación importantes y que pues esperamos poder detectar en caso de que tuviéramos algún tipo de fenómeno de esta magnitud, pero en la actualidad no tenemos ningún indicio de que el Popo se vaya a romper. Vamos a hacer un acercamiento de las zonas del Popocatépetl que se encuentran en áreas de peligro. Por ejemplo, la zona roja es una zona que es una zona muy peligrosa. Aquí realmente todas esas manchitas negras son poblaciones. Los poblados más cercanos, que son en la parte norte, ese puntito blanco, es la zona de Jalitzintla, es una de las poblaciones muy cercanos, o sea, vemos que el cráter realmente pues no está muy lejos de esta ciudad. Igual al sur, la zona de San Pedro Benito Juárez es otra de las poblaciones que está en un área muy peligrosa, que obviamente cuando aumenta la actividad, las autoridades se basan en estos mapas para poder reubicar o por lo menos en cierto tiempo poder tener la gente en lugares más seguros. Aquí el cráter estaría situado hacia la izquierda. Sí, el cráter está inmediatamente a la izquierda, o sea, es donde está ahí exactamente, ahí está el cráter. Entonces vemos que esas poblaciones y todos esos puntitos pues están sumamente cercanos al Popocatépetl. Es una zona muy poblada con pequeñas poblaciones y no nada más estas poblaciones pequeñas, porque podemos ver en esta zona amarilla, que hay otro punto que pusimos ahí para mostrar, pues, la ciudad de Cholula, que prácticamente ya está conurbada a Puebla. Sí. Que eso en erupciones ya mucho más grandes pues también estaría en una zona de peligro. Y el último punto que quería mostrar sobre este mismo mapa es la zona de Atlisco, que sí está en una zona también todavía de mayor peligro y ya es una ciudad pues bastante grande, ¿no? Sí, sí, claro. En la siguiente podemos ver la caída de cenizas. Ahí también tenemos obviamente la zona roja, donde acá hay fragmentos más grandes, donde es más propenso a que haya caída de ceniza. Si vemos que tiene 2 cuadrantes, fundamentalmente uno hacia la derecha y uno a la izquierda. La que va a la zona a la derecha, pues es fundamentalmente en el invierno que las cenizas se distribuyen hacia el lado de Puebla, precisamente porque los vientos dominantes en ese periodo pues llevan la columna de ceniza hacia aquel lado. En cambio, en el verano más bien se nos viene para acá. Vemos que de mayo hacia la Ciudad de México, esa distribución de la ceniza pues es la que, inclusive no sé si recuerdan, en junio del 97, que nos cayó ceniza aquí en la Ciudad de México, y fue precisamente durante el tiempo que los vientos dominantes vienen hacia ese lado. Las nubes de ceniza obviamente tienen esa distribución durante el verano, y ahí precisamente se ve que el aeropuerto, que precisamente ha tenido que ser cerrado en algunas ocasiones cuando hay pequeñas cantidades de ceniza, porque pues tiene problemas directos sobre los diferentes, sobre los motores, sobre las ventanas, sobre varias partes de los aviones, por lo que se tiene que tener mucho cuidado hacia dónde va la ceniza para que no tengamos problemas con los aviones, ¿no? Muy bien. Y este estudio nos permite entonces determinar también desde cuándo empieza en la actividad de un volcán o cómo va evolucionando, ir conociendo ese tipo de cosas. Bueno, en particular, la historia antigua del Popocatépetl, eso más bien la hemos reconstruido en diferentes publicaciones que se han hecho, pero
a partir de diciembre de 94, que empezaron las erupciones actuales, pues obviamente ya se ha hecho un monitoreo y un estudio mucho más detallado. De hecho, los estudios que comenzamos en el Popocatépetl, bueno, ya son desde mucho tiempo antes de estas erupciones. De hecho, desde 1990, 4 años antes de que empezaran las erupciones, empezamos a comenzar a ver que ya se presentaba pocos sismos volcánicos en el volcán, o sea que estaba ya presentando cierta actividad y algunos gases. Y esto paulatinamente iba aumentando hasta que llegó a la erupción esta que comenzó en 1994 y que han sido una serie de pequeñas erupciones. Fundamentalmente son erupciones que presentan ceniza. Hay toda esa parte gris que vemos, pues es la ceniza de las últimas erupciones, que recubre a su vez a la ceniza negra, una ceniza negra de anteriores erupciones importantes. Ahora, el Popo tiene erupciones muy grandes del orden de cada 1000 años. Pero erupciones como estas que estamos viviendo ahorita, donde tenemos cenizas que van en los lugares cercanos y que realmente es poca la ceniza que sale, estas lavas se van formando, son magma que sale de manera pastosa y que forma estos tapones adentro del cráter, ¿verdad? Vemos ahí que hay como varios niveles de antiguos domos que se han creado y se han colapsado, o sea, que se han expulsado violentamente, como el tapón, si ya está tapando este nuevo domo, lo eyecta, o sea, lo saca como una erupción de cenizas, y entonces ya deja lugar para otro que viene entrando posteriormente. Entonces las erupciones de 94 a la fecha han sido fundamentalmente de cenizas, posteriormente con la formación de domas, que se forma un domo, se tapa y luego otra vez tenemos la explosión hasta que así han ido formándose, no sé, unos 14 domos consecutivos. Podemos ver que de hecho desde antes de 1994, en la parte superior, podemos ver como un anillo, ¿verdad? Un anillo, y tenía un laguito en el centro, o sea, ese sería, digamos, es un mapa geomorfológico del cráter. O sea, que estamos haciendo una observación directa mediante las fotografías aéreas. Entonces ahí, eso es la cicatriz de un antiguo domo que se formó en las erupciones de los 20. Y tenía un lago interno. De hecho, uno de los indicios que también nos estaba diciendo que el Popo se estaba activando era precisamente porque este laguito se fue haciendo más y más ácido. Inclusive había gente que llegaba a bucear adentro del lago. Ernesto Mendoza, de hecho, entró a ese lago antes de que se hiciera tan ácido. Y poco a poco se fue secando, se fue haciendo más y más ácido hasta que se acabó, y ahí es el sitio donde posteriormente formamos esos domos. Y para poder determinar cómo están cambiando los domos, qué es lo que se hace, cuál es la actividad que se realiza. Bueno, esto en particular, la SCT y CENAPRED en el comité científico sobre el estudio del Popocatépetl, recomendamos que se hiciera una serie de vuelos durante cierto tiempo para poder evaluar cómo van cambiando la parte interior del cráter. Además se hacen medidas directas sobre las alturas para ver, por ejemplo, qué tan grande está, con ciertos puntos geodésicos, para que esto se pueda evaluar, bueno, la magnitud de cada uno de estos domos, si los podemos ver. Sabemos ahí cómo va cambiando. Estas son fotografías e interpretaciones, vemos lo del mismo cráter, se ve la parte superior, digamos, en primer plano, en el plano exterior, y vemos que se ve como un hoyo en la primera parte superior, ¿verdad?, con un pequeño relleno. Estas fueron de la actividad esta tan fuerte que tuvimos a finales del año antepasado. ¿Se acuerdan que en diciembre aumentó mucho la actividad? Y lo que estamos viendo aquí es como se iba inflando hasta que se hizo nuevamente un hoyo. Una gran explosión que tuvimos ese 22 de enero, ustedes recordarán que se vio muy bonito de aquí de Puebla, y eso produjo que se hicieran varios cráteres adentro del cráter, hasta que nuevamente ya tenemos ahí otro domito. Esto lo hemos hecho no nada más con fotografías aéreas, también se hacen varios estudios con imágenes de satélite, se hacen cuestiones térmicas también. Entonces hay varios estudios que hacen una serie de investigadores que en conjunto pues nos da más idea de cómo se está comportando el volcán. Y
¿Es la única forma de estar monitoreando el volcán? ¿Hay algún otro? Gerardo, tú me platicabas de que hay otros procedimientos para hacer el monitoreo del volcán. Sí, digamos, generalmente tenemos los tradicionales, ¿no? Que son los más, claro, los que se ponen primero, sobre todo porque son los que mejores resultados han dado a nivel global y en México. Y luego tenemos otro tipo de... ¿En qué consiste un monitoreo tradicional? Digamos, son, por ejemplo, lo sísmico, ¿no? Que es el más conocido tal vez por todos. Montar una serie de estaciones que registran la actividad sísmica del volcán y, bueno, que están reportando en línea a un centro de acopio de información, que en este caso es el CENAPRED o el Instituto de Geofísica. Y bueno, se registra todo este tipo de información para poder tomar decisiones importantes sobre su actividad. La visual, que también es muy importante, puesto que puede ser la más importante en un momento dado, pero también es muchas veces la más limitada, porque las condiciones meteorológicas no son buenas la mayoría de las veces para poder ver cómo se está comportando el volcán, ¿no? En este caso creo que todos conocemos la cámara que está localizada en el Cerro de Alzomoni, que es donde está la repetidora una repetidora de televisión. Ajá, y que continuamente está observando el volcán y cómo está el estado en general, ¿no? Pero vuelvo a mencionar, es de las más limitadas. Y luego tenemos algunas otras formas de ver el volcán, de estudiar el volcán, que son relativamente nuevas y novedosas, como son los métodos de magnetometría o los estudios magnéticos, los estudios de deformación, que aquí también hay dos tipos, que es uno el muy tradicional, que es hacerlo con elementos topográficos convencionales como teodolitos, prismas, y hay una nueva forma que es con sistemas de posicionamiento global, aquellos nuevos aparatitos que andan rondando por todos lados, que nos dan nuestra posición exacta en el planeta, ¿no? Claro que en este caso estamos hablando de tecnología más especializada y mucho más precisa, ¿no? Que uno de esos aparatitos. Y bueno, hay otro tipo, saliéndonos de la geofísica, que es nuestro campo, está la geoquímica, ¿no? También, que ahí, bueno, la doctora les puede explicar un poquito mejor. Bueno, lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? De qué se trata. Y bueno, las reconstrucciones eruptivas, de lo que mencionó un poco Ana Lilian antes, de ver toda la historia del volcán y estas cosas, ¿no? Como que son dos tipos de estudios a diferentes tiempos. O sea, la reconstrucción del volcán se tiene que hacer de manera general, es como una historia clínica que hacen los médicos. Y los parámetros de monitoreo sería como las radiografías, la presión que se mide, todo este tipo de cuestiones, de cómo está en este momento el volcán. ¿Qué es lo que analiza o se estudia con el monitoreo químico? Bueno, hay varios tipos de estudios que se hacen, o sea, fundamentalmente es ver de qué manera y qué cantidad de gases están saliendo y cómo se están mezclando. Una cosa que hemos estado haciendo nosotros es, bueno, ver los gases que van pegados a las cenizas y también los gases que se van mezclando con el agua. De hecho, tenemos un monitoreo que hacemos y aquí vemos precisamente que hay una serie de lugares con manantiales que están alrededor del Popocatépetl y que estos los muestreamos periódicamente para ver las variaciones. En la siguiente podemos ver que la presión, por ejemplo, del CO2, que es uno de los gases, podemos ver que hay fluctuaciones. Cuando suben estas curvitas, o sea que todos estos piquitos están ligados precisamente a las entradas de magma nuevo, a la entrada de gas. O sea que es otro método que utilizamos para saber, bueno, qué está pasando en el volcán. Además de gases, el siguiente, por favor, como CO2, el flúor que se mezcla con el agua, el boro, sulfatos, o sea, hay diferentes gases que sí se mezclan con el agua, pero esto hay que determinar cómo ocurre. También medimos el pH, o sea, si nosotros nos fijamos, también baja, o sea, el pH es la medida de acidez. Y entonces, igual que en el cráter, pero obviamente en el cráter ya no podemos ir a tomar la muestra de ese laguito que ya se desapareció, pero sí podemos medir en los manantiales como cuando hay erupciones, baja el pH, o sea, más bien cuando entra ese gas antes de las erupciones, aunque son pequeñas. Nosotros nos enteramos de que hay actividad volcánica porque las cenizas, por las erupciones, pero también hay actividad sísmica. ¿Qué información nos da la sismicidad volcánica? Bueno, de hecho hay una
red de monitoreo sísmico que maneja CENAPRED. Esta imagen muestra en todas estas iniciales la que maneja también con la universidad. Vemos en estos sitios los sismógrafos que registran una serie de señales que están asociadas a la actividad volcánica. Normalmente estos sismos no se sienten, a menos de que esté uno en el volcán, y apenas se sienten muy, muy levemente. Y hay varios tipos de señal, como hablábamos hace un rato de que se parecen un poco a las radiografías, ¿no? La siguiente. Se ven, por ejemplo, algunos tipos de eventos como esto que tienen esta forma, que estos están asociados a reacomodo o a subida de material que está empujando hacia los lados. Hay otras señales, estas más bien, si vemos, se ven un poco diferentes a las otras, y estas pueden estar asociadas a varias cosas, como con las pequeñas emisiones. Hay varios tipos de... Por ejemplo, esta señal, si se fijan, es muy diferente a las anteriores que vimos y está asociada a los derrumbes. Esto en especial, bueno, Alicia Martínez ha estado trabajando sobre esto, el doctor Carlos Bardés, y en especial Felipe de la Rosa pues hizo su tesis sobre las señales, en especial las de periodo largo. También hay otra señal, bueno, tenemos esta para las explosiones, pero si se fijan, pues todas nos dan forma diferente. Entonces, por este tipo de señales podemos deducir, bueno, qué es lo que está pasando en la parte interna del volcán, aunque no las sintamos, y estos aparatos que ya tienen una precisión y que pueden medir cosas muy pequeñas, pues nos pueden dar este tipo de indicaciones acerca del comportamiento del volcán. Y la última de estas es un tipo de tremor que de hecho se parece un poco al ruido. Y hay varios tipos de tremor, pero nos dan mucha información acerca de cómo está saliendo el gas, o inclusive si está subiendo un nuevo magma que está formando un nuevo domo. Entonces, en especial son señales muy importantes para nosotros, que en el conjunto con la otra información, pues nos dan mucho mejor idea de lo que está sucediendo en el volcán. La mayoría de estas son imperceptibles para la gente común, solamente a través de aparatos. Los derrumbes de que hablabas son internos. Pues hay derrumbes, bueno, en la parte del cráter. En el cráter. Adentro del cráter es claro. donde están ocurriendo. De hecho, aquí no ocurren mucho. Por ejemplo, en el volcán de Colima, que está tapado, los derrumbes son más bien hacia afuera y se ven totalmente diferentes. En el Popo, por ejemplo, esta información, sobre todo la de los vulcanotectónicos, esos primeros, esa forma primera que teníamos, podemos ver hacia dónde está la distribución de los diferentes focos, y entonces nos dice hacia dónde se han movido o si se está moviendo este magma. O sea, estos puntitos son localizaciones con estas estaciones que tenemos ahí pintadas encima sobre el volcán, y eso nos dice cómo se está moviendo el material hacia arriba. Entonces hay movimientos que son en la parte interna y otros que son ya en la parte muy superficial. Ah, caray. Entonces es diferente dependiendo. Sí, por eso es que la forma es diferente, ¿no? La propagación de estas ondas. Claro. Gerardo, ¿en qué consiste el monitoreo magnético? ¿Qué información nos da este tipo de monitoreo? Bien, como te decía o había comentado, es una técnica relativamente nueva que, bueno, al menos en México sí, porque ningún otro grupo, digamos, trabajando en volcanes lo ha aplicado. En otros países como en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos, en el monte Santa Elena, o en Italia, o los franceses, algunos de sus territorios ultramarinos, donde hay muchos volcanes, lo han aplicado ampliamente. Y no es tan popular, digamos, como la sismología, pero ha dado buenos resultados, sobre todo para detectar algún fenómeno en el volcán que puede preceder a una actividad importante, ¿no? La idea es que, nosotros tenemos el campo magnético de la Tierra, que tiene dos orígenes básicamente, o más bien cuando lo observamos estamos observando dos orígenes, que es el origen interno del planeta y la parte extraterrestre, vamos a llamar, o sea, todo lo que es la interacción entre el campo magnético de la Tierra y los campos magnéticos de otros astros, principalmente el campo magnético del Sol. Entonces, la idea es que nosotros podamos sacar de esa observación que estamos haciendo todo lo que no nos interesa o todo lo que no tiene que ver con el fenómeno del volcán. Aquí la ventaja es que si nosotros tenemos dos estaciones que están midiendo al mismo tiempo, pero están en diferentes lugares, por ejemplo, en este caso tenemos una que está yendo hacia Querétaro, que está midiendo ahí el campo magnético en un lugar muy estable, ahí no tenemos ningún tipo de actividad volcánica, y otra que está en el volcán Popocatépetl,
Entonces podemos compararlas y con procedimientos matemáticos, a veces muy sencillos, otras veces muy complejos, dependiendo de lo que queremos ver, podemos obtener una señal que es ya directamente la sintomatología del volcán desde el punto de vista magnético, ¿no? ¿Por qué desde el punto de vista magnético? Bueno, porque el volcán tiene todo el material que conforma el volcán, en este caso el Popocatépetl, es un material con alto contenido de magnetismo, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, todos los minerales que conforman la estructura volcánica y todo lo que conforma el magma son minerales magnéticos. Claro que podemos, hay otras cosas, claro, que se deben de tomar en cuenta, pero primordialmente es eso, ¿no? Son minerales magnéticos o que pueden producir magnetismo. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de variación por el comportamiento del volcán, pero sí se pueden identificar o se han visto en los estudios preliminares que hemos hecho desde 1997, desgraciadamente, no lo pudimos hacer antes, pero hemos visto que da buenos resultados, sobre todo como un premonitor de la actividad que va a surgir. Si podemos ver en la diapositiva, vemos que solamente tenemos una estación, como te mencionaba, que está en el flanco norte del volcán, es aquel puntito rojo que tenemos ahí, que es se instaló en 1997, en diciembre de 1997, y prácticamente en 4 años y algo de registro hemos tenido buenos resultados observando la actividad volcánica, claro, otra vez, que está ligada a todo lo que es producción de efecto magnético, ¿no? O de fenomenología magnética. Es importante porque creo que para estudiar un volcán no se trata solamente de verlo desde un punto de vista, ¿no? Hay que tener una serie de parámetros con los cuales poder decidir acerca de cómo se está comportando el volcán. Entonces, no podemos tener solamente sismicidad o solamente monitoreo visual o solamente, no sé, el estudio químico de los manantiales. O sea, tenemos que tener el mayor número de elementos posibles para poder dar el diagnóstico del volcán, ¿no? Te digo que es interesante porque podemos ver una gráfica que, si bien no la vamos a explicar a fondo, puede ser que no sea muy clara, pero lo que sí es importante ver es, si vemos los triangulitos de la parte de arriba de la gráfica, esa es la actividad magnética que tenemos en el volcán. Esto es desde la actividad de los domos que mostró Ana Lilian, esos 4 domos, el desarrollo histórico de esos domos, desde septiembre del año 2000 hasta febrero del 2001. Y vemos, bueno, que hay una variación magnética día a día del volcán. Y también tenemos que, bueno, eso lo estamos correlacionando, primero que nada, que es lo que debemos hacer, con otro tipo de fenómenos, como la parte de abajo, que es la sismicidad que ha tenido el volcán. Esa línea continua es la sismicidad de sismos totales que se han registrado en el volcán, otra vez sismos imperceptibles, y las barritas negras, que son sismos vulcanotectónicos, ¿no? Entonces, la idea aquí, más que entender la gráfica, es ver que hay que hacer una correlación de todo esto, todos estos parámetros, vaya a ser un estudio multiparamétrico o de multiparámetros para poder comprender mejor el volcán, ¿no? Y ver cuál es su desarrollo. Yo creo que hay una cosa importante en esa gráfica, quizás también, que deberíamos mencionar, que, por ejemplo, nosotros desde septiembre tuvimos esa bajada ahí, no sé si se fijan en la parte donde hay una bajada en la parte superior de la gráfica, ahí vemos que precisamente ahí fue donde entró el magma, porque ese magma venía caliente, entonces por eso teníamos una anomalía negativa, pero hasta después provino la erupción. Entonces esto es importante porque eso ya nos da una idea precursora de cómo está sucediendo esta alimentación volcánica. Y si tuviéramos nada más un parámetro, como comentaba Gerardo, ahí, por ejemplo, la sismicidad no aumentó hasta después. O sea, hubo un aumento pequeño, pero entonces unos de los parámetros comienzan antes, unos después, y ya el conjunto de todos es los que nos da una idea realmente de lo que está pasando en el volcán. O sea, que la erupción, comenzaron las erupciones en diciembre y la erupción fuerte fue hasta enero. Esto me lleva a pensar que se requiere una gran cantidad de infraestructura, de equipos, de personal capacitado. ¿Es suficiente la que existe, la que tenemos? Pues no.
De verdad que no, o sea, realmente hace falta, bueno, no un poco, hace falta bastante. Es que, bueno, generalmente este tipo de cosas, sobre todo la parte de la observación remota del volcán, que entra el monitoreo magnético, la sismicidad, bueno, y muchos otros, la deformación, requiere tecnología, ¿no? Y pues no tenemos, bueno, en México no se produce ese tipo de tecnología. Se ha intentado hacer, pero realmente para qué hacerlo, muchas veces cosas que ya están muy bien desarrolladas como lo que producen los norteamericanos para este tipo de instrumentos, hace falta más porque hay pocos recursos, ¿no? Digo, a todos los niveles, no estoy hablando de la universidad en particular, estoy hablando de el gobierno en general, ¿no? Entonces necesitamos más recursos para poder cubrir un mayor número de regiones y complementar las estaciones que están manejando. Por ejemplo, la magnetometría solamente tenemos una en el volcán, y lo ideal sería tener pues por lo menos 3 para poder hacer ya desarrollos más matemáticos y estudios más importantes o más completos, ¿no? Y más precisos. Más precisos sobre todo, sí, porque estamos trabajando en una dimensión y podremos trabajar en varias, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, y por otro lado, eso sería yo creo que lo primero, y luego personal, hace falta personal, porque ¿de qué sirve tener mucho equipo si no lo podemos atender? Entonces yo creo que lo primero sería tener dinero para comprar equipo, y el segundo tener más personal para poder hacer el trabajo. Y también es necesario mantener lo que ya se tiene. Claro. Porque, por ejemplo, todo este trabajo de campo pues requiere obviamente financiamiento importante, que fundamentalmente lo ha cubierto la UNAM, y es importante también que podamos continuar con, por ejemplo, con el muestreo, en el laboratorio se requieren pues reactivos de diversos tipos, se requieren 1000 cosas para darme mantenimiento en el campo. Entonces son cosas que son no nada más la adquisición de equipos, sino también el mantenimiento, los materiales, todo esto, pues obviamente es costoso. Claro. ¿Qué información podríamos obtener? ¿Cuál sería la importancia en todo caso de este monitoreo? ¿Qué información nos da tener un monitoreo magnético sobre la actividad volcánica? Bueno, la idea principal, claro, ya tenemos los estudios, digamos, sísmicos, que otra vez son los más importantes definitivamente. La idea es que tenemos que adentrarnos en estudios que nos puedan dar la señal de alarma, digamos, o el aviso, ¿no? De que algo va a pasar. No sabemos, realmente es muy aventurado dar una hora o una fecha o la magnitud, pero sí podemos decir que va a venir algo importante. Viene, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Entonces, la importancia realmente de tener estas cosas vigiladas es que podamos, en particular, bueno, me preguntaste del magnetismo, pero es todo, ¿no? Claro, es todo poder, el monitoreo. es poder tener un diagnóstico para dar una señal o un aviso. Y que eso ya, bueno, eso nos corresponde a nosotros como científicos dárselo al gobierno federal para que el gobierno federal pueda administrar adecuadamente todo esto, ¿no? Sí, esto destaca tremendamente la importancia de la labor de investigación para prevención, finalmente, para Claro. poder tomar medidas las que se puedan con el tiempo debido, ¿no? Claro, claro. Y también podemos monitorear otras cosas, por ejemplo, la ceniza volcánica. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, antes que nada, pues tenemos que ir a cada erupción que hay, por chiquita que sea, tenemos que ir a la casa de la ceniza. Tenemos una serie de trampas en el Popocatépetl que recogemos, o sea, tenemos áreas marcadas alrededor del volcán en las zonas que se distribuye, y tenemos que ver, bueno, el espesor y hacia dónde está distribuido. Las siguientes, por favor. Vemos que el viento en algunas de las erupciones pues lleva la ceniza hacia Puebla. ¿Se acuerdan que en los mapas de peligros, de hecho, ya habíamos visto que históricamente y por la distribución de los vientos, estas iban a ser las zonas afectadas por las erupciones de estas pequeñas de ceniza? Pero pues aquí lo estamos constatando. La siguiente, hay otras erupciones como en la parte superior, ¿se acuerdan de la de junio del 97 que comentamos hace un momento? Pues esa ceniza vino a la Ciudad de México, inclusive fue hasta, o sea, llegó inclusive mucho más lejos, hasta Querétaro. Pero la distribución principal de los depósitos que se pudieron ver en espesor ya fueron estas que están marcadas con
con estas isopacas que llamamos, que son las que unen puntos con el mismo espesor. Y en la parte inferior es otra de las erupciones, esta me parece que fue la de abril del 96, que también fue una erupción que sacó fragmentos grandes y que fue más bien hacia el noreste la distribución, o sea que vemos que todas estas áreas cercanas al Popocatépetl pues son potencialmente afectables por la caída de ceniza. ¿Y exactamente qué es la ceniza y qué nos indica la ceniza? Bueno, la ceniza realmente, como comentábamos hace un rato, puede ser gotas de magma que se van enfriando, como aquellos balísticos que veíamos en una de las fotografías anteriores, o pueden ser, como en muchas de las erupciones del Popocatépetl, fragmentos de roca, fragmentos de ese domo que va pulverizando, que veíamos que formaban muchos domos, y realmente las cenizas son pedacitos de roca. Estas son fotografías que tomamos con microscopio electrónico. También estamos haciendo estudios con microsonda en conjunto con el Instituto de Geología, sobre todo con Margarita Reyes y Gerardo Sánchez Rubio, y vemos que muchos de estos fragmentos podemos decir, bueno, de qué tipo son, de qué tamaño son, de qué composición. Hay algunos, por ejemplo, en la tercera fotografía de arriba para abajo del lado izquierdo, vemos que tiene como rayas. Y es precisamente esa abrasión de ese fragmento que ya estaba sólido, ¿verdad? Y con este transporte pues, se fue rompiendo. La siguiente, tenemos diferentes acercamientos de algunos de los cristales. Tenemos, por ejemplo, estos son fotografías ya de partículas muy pequeñas. En la parte superior inclusive tenemos una fase de vapor de gas que se va precipitando sobre los cristales. Tenemos una parte de vidrio y el conjunto. Estos ya son más bien parte del magma, son diferentes a las anteriores. Estas ya es un material juvenil que llamamos, que es un material nuevo que está saliendo y no es el que está fragmentando que ya estaba ahí antes. O sea que las cenizas son minerales que están fragmentados, bueno, las cristales. Cenizas realmente son partes de roquitas, ¿verdad? Que vamos a tratar como tal, o pueden estar ya como minerales independientes. O sea, pero esta mineralogía proviene del magma. Cuando se solidifica, entonces se magnetizan y también se forman los cristales. O si se forman muy rápido, entonces más bien queda en forma de vidrio volcánico. Pero esa composición, o sea, el estudio también que hacemos de la composición de todos estos productos volcánicos, y estamos viendo en el tiempo, tenemos una serie de tiempo que hemos podido analizar cómo va cambiando el magma durante todas estas erupciones y mucho más a detalle lo que hemos visto de 94 a la fecha. Entonces, sabemos si es un magma de material que ya estaba, digamos, que se había formado hace un año o hace varios años, o es un magma que está saliendo ahorita, del nuevo domo que tenemos ahorita, por ejemplo. ¿Y eso tiene algún significado? ¿Indica sí, algo? Porque eso nos puede decir si una cámara o el reservorio de magma que alimenta el volcán, si este material se está haciendo más explosivo o si se está alimentando de un lugar más profundo, por ejemplo, que es lo que hemos podido detectar. De hecho, lo que hemos encontrado hasta la fecha y que hemos publicado en algunas revistas como Journal of Volcanology, que realmente son pulsos relativamente pequeños que van subiendo y que se mezclan con un magma que ya estaba en un nivel más superior del Popocatépetl. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues el conjunto de este trabajo, pues nos va diciendo qué podemos esperar, qué posibles escenarios podríamos esperar en un futuro, o si se está acercando, por ejemplo, hay indicios de una fase más explosiva, y tratar de entender cómo se comporta el volcán en general. Y relacionado con esto, ¿qué indicios tenemos? ¿Qué está pasando con el Popocatépetl? ¿Cuál es la situación actual? Ahorita esta es una fotografía ya del año pasado, pero fundamentalmente es lo mismo. O sea, vemos el cráter, que se acuerdan que en las primeras fotografías mostrábamos cómo se veía desde la parte superior, es una vista lateral, ¿no? Entonces podemos ver que, bueno, todas esas capas que vemos en la parte superior del pico mayor, pues son depósitos de erupciones más antiguas, pero en el piso del cráter podemos ver que hay una serie de desniveles
que son formados por los diferentes domos. Ahorita, precisamente este mes, tuvimos la formación de otro domo. Bueno, desde enero hemos tenido un par de domos nuevos, que tenemos unas emisiones y luego otro domo nuevo. Y es lo que pensamos que va a seguir ocurriendo, que es de continuar la actividad como ha sido ahorita, que es lo más probable, es de que sigamos teniendo esta formación de pequeños domos. Cuando se tapan, entonces ya quedan, se expulsan como fragmentos, como ceniza, y entonces ya llega otro nuevo domo. Y viene una erupción que despeja eso. Todas estas son pequeñas erupciones. De hecho, la más grande fue la del 22 de enero, esa que les comentábamos, de esa fotografía, y también la del 30 de junio, que afectó a Ciudad de México en 97. O sea, son dos erupciones que fueron un poco más grandes que las demás y que obviamente que las autoridades tomaron las precauciones precisamente para que no hubiera ningún daño en las poblaciones, ¿no? Y una pregunta para los dos, ¿qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el futuro cercano acerca de la investigación y todo esto? Bueno, primero yo pienso que, bueno, no quiero que tengan una idea de que solamente nos dedicamos al Popocatépetl, ¿no? Porque hay varios. Sí, claro, en México tenemos varios volcanes activos y bueno, los dos más importantes son el volcán de fuego de Colima y el Popocatépetl. Entonces, primero es que, pues, diversificarnos, ¿no? Si bien en algunos aspectos como el Servicio Sismológico Nacional del Instituto sí monitorea algunos, no todos, pero sí algunos otros volcanes, y hay grupos que sí están dedicados a otros volcanes, sí debería ser bueno poder estandarizar un poco todos los métodos para todos los volcanes, ¿no? O sea, la idea es que podamos ver diferentes comportamientos y además estemos monitoreando otras cosas, no dedicarnos exclusivamente al volcán Popocatépetl, ¿no? Por un lado. Y por otro, pues se necesita crecer, ¿no? Porque esto no es trabajo de pocas personas, es un trabajo muy, muy grande y no solamente tiene que estar involucrada la Universidad Nacional, tienen que participar también otras universidades. Bueno, claro, hay un grupo también de vulcanología en la Universidad de Colima, pero no solamente ahí, bueno, hay otro en la Universidad de Puebla, pero necesita haber más grupos y sobre todo que entre todos interactuemos, porque luego trabajamos muy independientemente, ¿no? Y hay una tendencia general ahorita en la vulcanología a tratar de usar los multiparámetros, o sea que, como lo que estamos presentando aquí, que todos realmente se integren para tener un mejor entendimiento de lo que ocurre en el volcán, poder entonces precisar con mayor exactitud los tiempos, o sea, cuánto tiempo antes ocurre esto, o por ejemplo, la variación magnética, esta negativa, sucede de unos días a tanto tiempo antes y luego sube la sismicidad. Y entonces, cuando tengamos estos patrones así, ya podemos reconocer una actividad mucho más posible. Ahora, los volcanes luego no tienen palabra de honor. Hay veces sí, que ya más o menos tenemos claro qué es lo que está sucediendo durante cierto tiempo en el Popocatépetl, luego cambia. O sea, cambia porque se tapona, porque a nivel más profundo hubo un cambio en la estructura, porque se reacomodó, porque se fueron tapando algunos de los conductos. Entonces se tiene que volver a organizar y de reevaluar cómo es la plomería de ese volcán, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante, pero como comentaba Gerardo, también estamos estudiando el volcán de Colima también desde hace mucho tiempo y también realizamos el mapa de peligros de ese volcán y el monitoreo de varios parámetros, pero sí es importante, pues obviamente seguir vigilando a todos nuestros volcanes activos, tener un mínimo de monitoreo en todos estos volcanes, aunque hay una excelente colaboración con el CENAPRED, como les decía, que manejamos la red esta sísmica y que de esa manera podemos nosotros correlacionar los diferentes tipos de información con ellos. Pues evidentemente faltan recursos para toda la investigación. Claro. ¿Cuáles son otros volcanes activos no tan importantes como el Popo y el de Colima? Bueno, por ejemplo, el Tacaná, que está en Chiapas, el Chiapas. Chichón también en Chiapas, el volcán de San Martín y el Pico de Orizaba, que están en Veracruz, los dos. ¿Y son activos? Sí, son activos.
También está el Tres Vírgenes en Baja California y el Ceboruco en Nayarit. Ahora, también hay otros tipos de volcanes que no son estas grandes estructuras, que se llaman volcanes poligenéticos, o sea que son volcanes que hacen erupción durante muchísimos años, durante miles de años, pero tienen periodos de reposo, o sea, pueden hacer erupción y luego se callan 100 años o se callan más, inclusive en algunos casos, que puede ser más peligroso. Pero hay otros volcanes, como el Xitle y el Paricutín, que no vuelven a no vuelven a tener erupción, pero sí, si hay magma, entonces se forma un nuevo volcán. Ahora, de que se cree un volcán a que se cree otro, pasa muchísimo tiempo, pero también son campos de volcanes que llamamos monogenéticos, porque se crean en una sola etapa, que sí deben de tenerse vigilados, ¿no? Como es, por ejemplo, nuestro campo aquí que está tan cerca de la Ciudad de México, y aunque nuestras últimas erupciones, pues ya fueron, por ejemplo, la del Xitle hace 2000 años, otra de nuestros volcanes también fue hace como 1000 años, pero vemos que tardan mucho entre uno y otro, pero de todas maneras estos, como el campo de Michoacán también, donde se formó el Paricutín, el Jorullo, el Jabalí, estos volcanes, pues, aunque fueron históricamente muy importantes, pues ya no van a hacer erupción, pero sí son campos que podría llegar a tener un nuevo volcán en un futuro no muy lejano, o sea que también tenemos que vigilar esos campos. Mencionaron ustedes la necesidad de recursos. Me imagino que entre los recursos, los humanos, el Instituto de Geofísica, ya dentro de la educación continua, debe de tener programas de capacitación, de formación de recursos. ¿Pueden señalar algunos? Sí, bueno, está sobre todo el posgrado del instituto, bueno, es el posgrado en Ciencias de la Tierra, que no solamente es el instituto, sí. Capta, bueno, muchos estudiantes del posgrado trabajan en esto, ¿no? También a nivel licenciatura se trata de captar el mayor número de personas interesadas en este tema. Es que, bueno, aquí es algo importante, que esto es multidisciplinario, ¿no? No necesitamos ser todos vulcanólogos, de hecho yo no soy vulcanólogo, para trabajar en esto, sino se necesita tener tal vez alguna especialidad y poderla aplicar directamente a esta disciplina, ¿no? Claro. Y sí, el instituto, bueno, a través del Instituto de Geología, Geofísica, Ingeniería, Geografía, que forman alguno otro se me está yendo tal vez, la Facultad de Ciencias, el IMAS, el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas a Sistemas, que integra todo, digamos, este posgrado en Ciencias de la Tierra, está preparando gente que puede trabajar en esto, ¿no? Digo, no todos se dedican a esto, pero hay muchos estudiantes que están enfocados a esto y de diversas disciplinas otra vez. Pues todo esto y más lo pueden ustedes también consultar en las páginas de la web de la UNAM, concretamente del Instituto de Geofísica. Van a aparecer en su pantalla la dirección de donde se encuentra esta información y no queda más que despedirnos de ustedes, agradecerles a nuestros invitados de esta ocasión toda la información valiosa que nos han traído y recordarles entonces que la Dirección de Educación Continua de la UNAM ofrece en su catálogo más de 1200 actos académicos a los cuales pueden recurrir si están interesados en la formación y en la actualización. La página de la REDEC, que es donde está esta información, está en www.redec.unam.mx. Ahí tienen ustedes toda la información. Gracias otra vez a nuestros invitados y esperamos contar con ustedes en la próxima oportunidad en un programa más de la Barra Universitaria de Educación Continua.